Y nuestra historia, nuestra enseñanza esta mañana se titula Sin un de repente. Sin un de repente. Y así como todos hemos tenido esos de repente del Señor, esas experiencias milagrosas, también hemos tenido esos tiempos en los que decimos, ay Señor, no puedo más. Señor, qué cansancio. Señor, he hecho todo. Señor, ¿qué más hay que esperar? Señor, ¿dónde más tengo que buscar? Señor, no puedo más. Y era la situación del apóstol Pablo en el capítulo 12. Entonces, Dios también está interesado en nuestro comportamiento cuando no hay un de repente. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ellos querían que de repente, al otro día ya estuvieran en la tierra de Canaán. Pero ellos tuvieron que transitar el desierto, ¿cuántos años? 40. ¿Cierto que no les llegó un de repente? Y hay situaciones en nuestra vida. Yo les contaba esta mañana que en mi casa hay una ventana en la cocina, que es donde el Señor y yo nos miramos cara a cara. Y cuando hay cansancio, agotamiento físico, mental, emocional, espiritual, yo me paro en esa ventana y yo le digo, Señor, quisiera sacar alas y salir volando, porque mi casa queda en un tercer piso. Entonces se ve el horizonte así, yo digo, ¿qué sentirán esas aves, esos pájaros cuando vuelan? ¡Qué rico! Y quisiéramos salir corriendo cuando ya no sabemos qué hacer. Cuando no encontramos una solución, quisiéramos salir corriendo. Y Dios está interesado en tu comportamiento, en tu manera de hablar y de pensar cuando no hay un de repente. Porque no quiere decir que porque no hay un de repente, entonces las cosas están fuera del control de Dios. Dios sigue estando en control, aun cuando no veas lo que quieres ver. Nos sentimos cansados, desilusionados, con rabia. A veces quisiéramos que pasara algo de repente para que las cosas cambiaran y estuvieran mejor, pero no pasa nada. Hay veces es una impotencia porque cuando, por ejemplo, el esposo y la esposa discuten y la esposa piensa, por ejemplo, voy a ir a decirle tal cosa para que se calme y resulta que eso lo hace enojar más. ¿Cierto? O con los hijos, uno va y trata de solucionar la cosa y mentiras que la cosa se empeora. Eso agota, eso cansa. Y cuando no hay un de repente, sí hay un plan de Dios, sí hay un propósito de Dios. Y en medio de esas crisis y de esas situaciones difíciles, lo que el Señor quiere es que crezcamos, que maduremos y que nuestro carácter siga siendo formado. Entonces sí hay un propósito de Dios y vamos a ver 3 beneficios de vivir sin un de repente, porque es que hay veces que creemos que como Dios es Dios poderoso y milagroso, pues entonces Él se tiene que estar manifestando en nuestra vida con milagros sobrenaturales para yo poder seguir creyendo. Y no, muchas veces Él se va a manifestar de otras maneras, pero Él sigue estando ahí, ¿cierto? Primer beneficio, cuando no hay un de repente. Posiblemente estás en esa situación. Señor, pero ¿eso cuándo va a terminar? Señor, pero ¿eso cuándo va a cambiar? Señor, pero estoy cansada. Paciencia, paciencia, que a todos nos hace falta, ¿cierto? Y vemos ahí en el capítulo 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y en el contexto hebreo, 3 veces no implica que haya sido solo 3 oraciones, porque uno podría decir, pero es que Pablo oró muy poquito, le faltó orar más. No, en el contexto hebreo 3 veces quiere decir siempre, siempre oraba por lo mismo. ¿Y qué dice Pablo? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. En el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo estaba pasando una situación
en la que no había un de repente. Él de repente conoció a Jesús. Él de repente vivió la experiencia en la cárcel de que las cadenas fueran rotas. Él de repente en algún momento vio que una serpiente lo picó, una serpiente venenosa, y nada pasó. Pablo fue azotado, Pablo fue perseguido, y él podía ver muchos de repente en su vida que Dios lo ayudaba y lo rescataba. Pero aquí en ese pasaje Pablo nos está diciendo: he rogado que Dios lo quite de mí. O sea, no había un de repente. ¿Cuántas veces hemos rogado por esa situación? ¿Cuántas veces? Que el Señor nos sane, que el Señor lo cambie, que el Señor traiga, que el Señor me dé, que el Señor me ayude, y no pasa nada. El Señor está trabajando en nuestra paciencia, porque somos demasiado impacientes. Hay momentos en nuestra vida en los que nos sentimos cansados de vivir por tanto tiempo esa situación, y en la que hemos rogado, no como lo menciona la Biblia 3 veces, sino 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, y no pasa nada. No pasa nada. Y nos preguntamos: ¿por qué Dios no hace nada si le he pedido tanto que cambie mi situación? Nos llega la duda y hasta incrédulos nos volvemos cuando decimos: ¿será que Dios sí me escucha? Qué atrevidos somos de pensar que el poder y la presencia de Dios no alcanzan para escucharme. Usted sabe que Dios escucha lo bueno y también lo malo. ¿Por qué duda que lo escucha? Porque no hace lo que usted quiere. Les contaba que Tomás, desde muy pequeño, él ha tenido en su corazón el anhelo de tener una moto, más o menos 14, si no fue antes, 15 años. Él ha querido tener una moto. Mi esposo y yo escuchamos, sabemos que él ha querido tener una moto. ¿Se la hemos dado? No, porque resulta que Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. ¿Tomás necesitaba una moto a los 14 años? No. ¿Se la íbamos a dar? No. ¿Pero escuchamos? Sí. Dios nos da lo que necesitamos, y si no has recibido lo que estás esperando recibir es porque todavía no lo necesitas. Todavía Dios está dando otras cosas, está trabajando en tu vida la paciencia, que es lo que necesitas. Amén. Y Dios sí ha dado respuestas, pero tal vez no como las esperamos. Dios le respondió a Pablo, pero no con lo que él quería, sino con lo que él necesitaba, y era justamente su amor y su bondad. ¿Cómo dice? Versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Quieres que te quite ese aguijón? Que los historiadores, porque la Biblia no lo dice, algunos mencionan que ese aguijón posiblemente era una enfermedad, un dolor de cabeza, otros dicen que posiblemente era un problema en los ojos, otros dicen que era de pronto una debilidad, una lucha moral en su mente. No está muy claro porque la Biblia no lo menciona. Era algo que lo atormentaba, y Dios le dice: no se lo voy a quitar. Es suficiente para ti mi amor y mi bondad, mi gracia. Y posiblemente Dios te está diciendo: no voy a cambiar esa situación hasta que no aprendas a deleitarte, a disfrutar, a gozar mi amor y mi presencia en tu vida. Porque somos muy atrevidos con Dios y lo único que queremos es su favor, y lo tenemos como un amuleto para que me beneficie cuando lo necesito, pero cuando yo puedo sentir que estoy bien, me olvido de Él. Por eso Dios está trabajando en tu vida la paciencia a través de esa situación. Porque eres el más de malas, porque Dios no me quiere, porque estoy salado, porque maté un gato. No, porque Dios está trabajando en tu paciencia, a que no reniegues, a que no trates mal a los demás en medio de tu situación, a que aprendas a deleitarte y a agradecer por todo lo que estás pasando. Amén. Dios le estaba enseñando a Pablo a deleitarse y a descansar en su amor, aunque siguiera sufriendo y aunque las cosas no estuvieran como él esperaba. Dios quería que Pablo aprendiera a ser feliz con su bondad y su gracia. Bástate en la gracia de Dios.
eso es suficiente para ti. Aunque no tengas el dinero que estás esperando, aunque esa persona no te quiera, aunque la situación no cambie, el amor y la presencia de Dios, su bondad, su gracia, su misericordia, son suficientes para ti, para que estés bien, tranquilo, para que seas feliz. Pero resulta que nuestra felicidad está condicionada a las circunstancias. Si me alivio, si está tal persona, y Dios te dice, no, tienes que aprender a deleitarte en mi presencia, en mi gracia. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios no tenga poder, no es porque Dios no te quiera ayudar y cambiar tu situación, es porque tienes que aprender a ser paciente. Amén. Entonces, puede ser que no vaya a llegar ese de repente que cambiaría tu situación o problema. Puede ser que ese milagro que estás esperando aún no ha llegado y Dios te ha estado respondiendo, pero no como tú lo esperas. ¿Será que porque estás en crisis y no hay sanidad completamente, Dios no te ha alimentado? ¿Cierto que has sido alimentado? Ahí ha estado Dios. A pesar de que tus hijos no te obedecen, tienes una casa donde vivir. Ahí está el Señor. Hay respuestas de Dios, no como tú las quieres, pero sí hay respuesta de Dios. Pablo le decía al Señor y le rogaba, quítame este aguijón de mi carne, este sufrimiento, este padecimiento. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Dios respondió o no respondió? Dios te ha respondido. ¿Cuál es la respuesta que estás buscando y que quieres escuchar? Sí han habido respuestas. Entonces, esos momentos en los que vemos que aún nuestros hijos no cambian por más que oramos y los aconsejamos, o esos momentos de escasez económica que por tanto tiempo hemos estado esperando que mejore, pero seguimos igual, o esa enfermedad que por tanto tiempo ha causado dolencias que no sanan, ese jefe o ese compañero en el trabajo que me incomodan y me molestan todo el tiempo, sigue ahí. Ese esposo o esa esposa terco y difícil de llevar, absorben todas tus fuerzas y energía y suplicas y lloras en las noches rogando día a día para que Dios haga algo y no muera esa persona que amas porque está agonizando, pero no hay un de repente, es Dios, es donde Dios te está diciendo, tranquilo, sé paciente, sigue esperando. Tranquilo. Y la persona que estabas esperando a que se sanara, se murió. Y muchos se enojan con Dios. Han escuchado personas que como murió la mamá, el hijo, la esposa, y si Dios puede sanarla, ¿por qué no la sanó? ¿Por qué permitió que muriera? Porque Dios es soberano. Porque Dios es el que manda, ¿cierto? Porque a usted nadie le ha dicho que porque usted tiene un hijo, ese hijo va a vivir 80 años. Dios sabe cuándo nacemos, pero también cuándo morimos. Muchos mueren en su vejez, muchos mueren en su juventud, muchos mueren en su niñez. ¿Es malo Dios? Es soberano. Y hay cosas que no van a pasar como nosotros queremos que pasen, van a pasar como Dios quiere que pasen. Y no por eso Dios es malo, pero sí en medio de esa situación que estás viviendo, que estás cansado, que pierdes tus fuerzas, que sientes que es la última gota que rebosó la copa, Dios te dice, hey, tranquilo, sé paciente. Pero no es tan fácil ser paciente, ¿cierto? Cuando estamos al borde del colapso y esos momentos de desesperación y de impaciencia que nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Qué hago? ¿A quién busco? ¿Qué más pido? ¿Qué más tengo que hacer? Y es una desesperación tan grande que se nos prende el bombillito por medio de un mal consejo, por medio de una propaganda, de un anuncio, y corremos a los prestadiarios. Esa fue la solución que Dios te dio. ¿A eso te guió Dios para resolver la situación? No,
fue una mala decisión en medio de tu desesperación, pero nunca Dios te mandó a tomar esa decisión. Dios en medio de tu necesidad económica te dice, espera, sé paciente, tranquilo. En medio de esa necesidad económica, Dios te sigue diciendo, bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para ti en medio de tu necesidad económica. Pero también hay otras personas que como no ven la sanidad que están esperando, llega una persona y les dice, conozco a un hombre que le da a uno un frasquito con un líquido que él mismo prepara. Y toda la gente que vaya se sana. Y le hace unas oraciones a uno con unas maticas y se van para donde el brujo. Entienda que la situación se está poniendo más difícil cuando usted toma decisiones en medio de su desesperación por no ser paciente. Aunque esté la crisis, aunque esté el problema, aunque estén las cosas patas arriba, no quiere decir que no esté Dios ahí. Está Dios ahí trabajando en tu carácter, en tu temperamento. Está trabajando para que dejes de ser grosero y grosera con tu mamá, para que dejes de ser grosero y altanero con tu esposo, con tu esposa. Está trabajando Dios ahí, te está diciendo, ya no es tiempo de estar gritando. Ya no es tiempo de estar siendo violento. Ya no es tiempo de estar descargando la amargura de tu corazón sobre los que amas. Sé paciente, porque lo único que estás haciendo es retrasar tu de repente. Ese de repente no va a pasar hasta que no aprendas lo que tienes que aprender en medio de esa situación que estás viviendo. Amén. ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tenemos que aprender en medio de la crisis? Hay muchas cosas que Dios está trabajando. Hay gente que por la primera discusión y pelea piensan ya en divorcio y separación. ¿Qué es eso? Cuando no hemos agotado los recursos de restauración, cuando no hemos buscado ayuda porque nuestro orgullo y nuestra soberbia no nos lo permite, entonces simplemente vamos y nos divorciamos tirando al abismo, tirando a la basura un matrimonio, una relación que yo mismo quise escoger. ¿A usted quién le escogió su esposo? ¿A usted quién le escogió su esposa? Nadie. Usted mismo lo escogió. ¿Para qué metió ahí? ¿Para qué tiró por el volado? Aguántese, tenga paciencia, pague el precio, busque ayuda. No se conforme simplemente con la salida que parece más fácil pero que es la más trágica. Pero nos creemos tan berraquitos, tan valientes que decimos, pues si no quiere me divorcio, mijo. Esa no es la solución que Dios le está diciendo. No es, porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. No es. Entonces, otros llegan a ese punto de desesperación que empiezan a tener trastornos de ansiedad y esta mañana hablábamos. ¿Cómo sería tener a Paulo, al apóstol Pablo en consejería? Si usted le tuviera que dar una consejería al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo viniera y le dijera, hermana Sterling, no sé qué hacer. Tengo este aguijón en mi carne, no me lo aguanto, soy desesperado, oro y no pasa nada. Pero hermana Sterling, tengo encima de mí un demonio. Porque eso dice, ¿cierto que dice Corintios? Que tenía un mensajero de Satanás que lo atormentara. Hermana Sterling, ayúdeme, no sé qué hacer, ve atrás de que estoy enfermo, siento que espiritualmente hay algo que me atormenta. Entonces si la hermana Sterling fuera psicóloga, le decía, vea, apóstol Pablo, usted está enloqueciendo. Usted tiene que ir a que lo mediquen, a que le den calmantes. O a una casa de reposo para que usted sienta tranquilidad. Porque esa situación física y esa situación espiritual pueden ocasionar trastornos mentales, ¿cierto?
Y es lo que a muchos les pasa. Ya entonces todos tienen estrés, depresión, ansiedad y una cantidad de situaciones que no pueden vivir si no es con la pastillita, que es que yo necesito terapias. Y el apóstol Pablo recordaba esos momentos de sus de repentes. Ese de repente que lo llevó al cielo, ese de repente que lo encontró con Jesús en el camino a Damasco, ese de repente que abrió esas cadenas en la cárcel, ese de repente que lo cuidó en medio de tantas situaciones de muerte. Y el apóstol Pablo se detuvo, tomó aire y dijo: me basto en su gracia. Me basto en su gracia, porque si su gracia está conmigo, todo va a estar bien. Por eso el apóstol Pablo murió con toda su cordura, en la cárcel, abandonado, solo, pero no loco. No loco. Y ya resulta que ahora todas las situaciones nos enloquecen. No, él no fue medicado, ni siquiera fue al psiquiatra ni nada de eso. Él aprendió a conformarse, a disfrutar y a alegrarse en la gracia del Señor. Amén. Entonces usted que está en esa crisis, que está en medio de esa desesperación, en ese problema tan grande que no le encuentra salida y no sabe qué hacer, tranquilo, no se tiene que tomar el calmante. Bueno, si se quiere tomar una aromática, tómese. Lo que tiene que hacer es esto, vea. Me basta tu gracia, Señor. Porque no implica que porque Dios es Dios y es poderoso, va a hacer lo que usted quiera. Simplemente, como el apóstol Pablo le dijo, no te lo voy a quitar, para usted es suficiente mi amor, y ya. ¿Cierto? Entonces, muchos llegan hasta el borde de la muerte, a querer suicidarse, a querer no existir más, y llegan esos pensamientos suicidas. ¿Y yo para qué existo? ¿Y yo para qué vivo? Mejor me muero. Yo no sé para qué nací, no sé para qué estoy en este mundo. Porque se te está olvidando el amor y la gracia del Señor. Eso no es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere que pase en medio de esos sin de repentes. Es que entendamos Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Tienes problemas? ¿Tienes crisis? Tranquilo, sé paciente. Yo sé los planes que tengo para ti, te dice el Señor. Planes para lo bueno y no para lo malo. Esto que estás pasando es para lo bueno, no es para lo malo. Señor, es que de verdad, es que me duele, es que no soy capaz, es que estoy cansado, es que sufro. Sí, pero algo muy bueno está pasando en medio de todo esto, si te aprendes a deleitar en mi gracia. Amén. Aprende a ser paciente aunque no veas un de repente. Aprende a conocer más a Dios y a entender que Él está trabajando en tu carácter, en tu madurez, en tu forma de vivir y de asimilar las cosas. Estás aprendiendo a ser una persona más paciente, más tolerante, que no se irrita tan fácilmente. Deje la gritadera, deje la peleadera, deje la insultadera y la grosería a toda hora con la gente. ¿Usted qué está creyendo pues? Que es que todo el mundo tiene que estar sometido a usted. Respete. Porque a usted no le gusta que lo traten mal ni que lo irrespeten. Y usted porque sí lo hace con los demás. ¿Quién le dio a usted ese derecho? Aprendamos a ser pacientes y amorosos. En medio de lo que está pasando, nada nos justifica para violentar a los demás. Nada. Y hay veces que como hijos vamos y le decimos al papá, es que usted no me entiende, calmado, tranquilo. Aunque no lo entienda, me respetas. Entonces hay veces creemos que porque el papá no nos entiende tenemos derecho a gritarlo y a tratarlo mal. Y esa situación que estamos viviendo no se va a ir hasta que no aprendamos a ser pacientes. Señor, ¿por qué no me quitas esto? Porque no has aprendido a ser paciente.
El día que usted se levante y usted diga, ¡ah! Esto ya no está, quizás ya lograste un escaloncito más en lo que Dios quería que aprendieras. Pero tranquilo, va a llegar otra prueba a ver si de verdad has aprendido a ser paciente. Amén. Entonces, en medio de esos momentos en los que no pasa un milagro y las cosas no cambian, Dios está trabajando en nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos. Yo creo que el apóstol Pablo sufría con su aguijón, pero él aprendía eso que escribió en Filipenses. Y aunque Dios no me quite este aguijón, yo no me voy a afanar por nada. Y aunque esa situación que quiero que cambie no cambie, no me voy a afanar por nada. Y aunque esta enfermedad no se sane, no me voy a afanar por nada. Por nada estéis afanosos, sino que ¿qué? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ore. Siga orando. No deje de orar por esa situación. Siga orando. Pero mientras tanto, con paciencia, no con desesperación. Entonces haga conmigo hoy así. Tranquilo, sé paciente. Permite que tu cerebro, que tus pulmones, que tus órganos se oxigenen, porque es que a veces no les dejamos ni oxigenar del desespero. Y siga. Y cuando yo estoy parada en la ventana de mi cocina, que yo le digo al Señor, qué rico sacar alas y salir volando porque me tienen desesperada estos muchachitos con la peleadera y no quiero estar aquí, las alas no salieron. Y el Señor me dice, respire y siga. Y uno quisiera que mágicamente las cosas cambiaran. La situación cambió. No, respire, ponga su mente en Dios y siga hablando bien, pensando bien, actuando bien, porque eso es lo que Dios quiere ver en medio de esas situaciones. Amén. Otro beneficio de vivir sin un de repente, el poder de Cristo en nuestra vida, dice capítulo 12, versículo 9. Pásate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted es débil, ¿qué hay en usted? Poder de Dios. Dios no le quitó a Pablo ese aguijón y Dios no le cambió esa situación a él. Pablo era una persona estudiada, muy capacitada, con autoridad y reconocimiento. Era de gran influencia entre los judíos. Sus experiencias con Dios y su liderazgo entre las iglesias lo hacían una persona reconocida entre los cristianos. Todo esto podía llevar a Pablo a ser una persona autosuficiente y a sentirse tan seguro de sí mismo que lo llevara a prescindir del poder de Dios. Es que yo como tengo tanta plata, yo no necesito que nadie me ayude, ni siquiera tengo que pedir a Dios por dinero porque tengo demasiado en el banco. Y cuando llegan esas capacidades en nosotros, entonces empezamos a prescindir, a sentir que no necesitamos de otros, a sentir que ni siquiera de Dios necesitamos. Depender de Dios en medio de las crisis no es hacer las cosas a mi manera o confiar en mis capacidades físicas, mentales o materiales. Cuando nos sentimos vulnerables en algo, necesitamos depender de algo o de alguien para sentirnos seguros. ¿Cierto que cuando estamos chiquiticos necesitamos mucho de la papá, de la mamá? ¿Cierto? Cuando somos niños, para todo es la mamá. Y resulta que vamos siendo adolescentes, jóvenes, y ya la mamá nos estorba. Ojo, ojo. Porque cuando nos sentimos muy fuertecitos y muy capaces, es cuando estamos impidiendo que el poder de Dios se manifieste en nosotros. El poder de Dios solo se manifiesta en nuestra vida cuando somos débiles, frágiles, vulnerables. Cuando entendemos que necesitamos depender de Él. Ahí es que el poder de Dios se hace más fuerte. Pero ¿qué pasa cuando sabemos que hay dinero y aún así la enfermedad no sana?
¿Qué pasa cuando tenemos carreras, talentos, estudios, pero no sirve de nada cuando hay un hijo rebelde? Ese diploma, ese estudio no te sirve para cambiar a tus hijos, ¿cierto? O cuando vemos que por más que tratamos de arreglar las cosas con nuestro esposo no sirve de nada. O cuando entendemos que no es en nuestras propias capacidades y que es el poder de Dios donde puedo seguir creyendo y confiando para no desmayar. Sí, cuando llegan esos momentos, esos extremos de decir no puedo más, no sé qué hacer, no sé cuál es la solución, ahí es donde el poder de Dios se hace más fuerte. Es ahí. No es cuando usted dice, ya sé qué hacer, ya sé qué buscar, ya sé a dónde ir. Dios dice, hágale, a ver si te resulta. Cuando llegamos a ese momento en el que decimos, nada ha funcionado, no hay nadie que pueda ayudarme, ahí es donde dice, Dios entra su poder a actuar y a manifestarse. Amén. ¿Cuántos somos autosuficientes? ¿Cuántos nos sentimos tan fuertes, tan capaces? Pues déjeme decirle que estás contrarrestando el poder de Dios en tu vida, porque Dios no actúa en un corazón orgulloso y soberbio. No hay nada que obstaculice más el poder de Dios que un corazón orgulloso y autosuficiente. Por eso necesitamos ser humildes. Y fue lo que precisamente Pablo hizo en este pasaje. Él no quería gloriarse. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí en el capítulo 12, versículo 5? De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Él estaba hablando de sí mismo, de esa persona que fue al cielo, como si fuera otra persona diferente a él, para no sentirse orgulloso de lo que él había vivido en esa experiencia. ¿De qué me voy a gloriar? Estaba diciendo Pablo, de mis debilidades, de lo que no tengo, de lo que no puedo, de lo que me hace falta. Pero con nosotros no es así. Con nosotros es, tengo, mira lo que tengo, mira lo que me compré. Es que yo fui a tal lugar. Y muchas veces sin contarlo, lo publicamos. ¿Con qué fin publicas tus cosas? Tus fotos. Esa bandeja paisa que te comes, ¿para qué la publicas? Para que otros digan, wow, cómo come rico. Y no está mal publicar tus fotos. No está mal, no quiero decir que esté mal. El problema es tu corazón, con qué intención lo estás publicando. Presumir para que los demás sientan que tienes mucho, que puedes mucho. No los publiques. Gloríate en tus debilidades, en lo que te hace falta, en lo que no puedes hacer, porque ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Estaba diciendo Pablo, y si me tuviera que gloriar, pues no tendría nada de malo, porque todo es verdad. Pablo sabía que sus experiencias con Dios, que su conocimiento, que su posición eran verdad. Él lo podía decir, pero él decía, no lo quiero mencionar ni siquiera, porque no quiero que nadie piense de mí más de lo que soy. Pero a nosotros sí nos gusta que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos admiren. Ese corazón de nosotros. Y ahí no está el poder de Dios reconocido. Ahí están diciendo, wow, qué muchacha para estudiar, wow, qué berraquera era ese muchacho, ay, qué buen esposo, muy bien. Pero que me digan buen esposo y que yo diga, soy buen esposo, pero me falta ser más amoroso. Soy buen hijo, pero no soy tan respetuoso. Porque cuando yo aprendo a reconocer mis debilidades, es que el poder de Dios se hace más fuerte en mí. Amén. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, no en tu fortaleza. No en tu fortaleza, no en tu orgullo, no en tu soberbia, porque es que muchas veces les digo, ¿qué pasa? Hablamos mal del otro, aplastamos al otro para yo sentir que resalto. Y no es ahí, es cuando yo me hago menos que el otro, que el poder de Dios se perfecciona en mí. Pablo estaba resaltando que nada de lo que él había vivido había sido por su propia cuenta, sino por el poder de Dios. ¿Eres buen esposo? Por usted, por Dios en usted. ¿Eres buen estudiante? Porque has estudiado mucho y te has quemado las pestañas. ¿Quién te ha ayudado a hacer eso?
¿Quién te ha dado tu capacidad mental para estudiar y llegar donde estás? ¿Por quién has logrado lo que tienes? ¿Por tus propias fuerzas? Por Dios. Por Dios. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Nada de lo que he vivido, nada de lo que he tenido y he hecho ha sido por mi cuenta. Ha sido por el poder de Dios. Pero nosotros queremos gloriarnos, presumir de todo lo que tenemos. Todo lo que vivimos es una oportunidad para resaltar el poder de Dios. Aun cuando no hay un de repente, Él está presente. ¿Cierto que Dios está presente en medio de tu crisis? Puedes pensar y enumerar en ese momento cómo Dios está manifestando en tu vida, aunque está la crisis, aunque está la enfermedad, aunque está la escasez. ¿Cierto que Dios está ahí presente? O usted en ese momento podría decir, no hay Dios en ninguna parte. ¿Cierto que no? No está como tú quieres, pero sí está. Amén. Aun cuando no hay un de repente, Dios está presente y sigue teniendo el poder. Esto es un acto de humildad y una muestra de dependencia de Dios. Y el tercer beneficio de vivir sin un de repente es la fuerza. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vea, yo no le estoy diciendo a usted quéjese todo el tiempo, pobrecito de mí, para que pueda entonces ser débil. Entonces usted va a estar a toda hora lamentándose, autocompadeciéndose, es que nadie me entiende, porque ahí es donde Dios se manifiesta. No es esa debilidad a la que Pablo está refiriéndose. La debilidad a la que Pablo está diciendo es reconocer la necesidad que tiene de Dios, reconocer que sin Dios no puede, que lo necesita a Él para ser feliz y estar bien. Entonces, dice Pablo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Cuando sientes que tus fuerzas no dan más, cuando sientes que ya estás tan débil y cansado por la situación que estás viviendo, es cuando Dios te está diciendo, ahí es donde está siendo fuerte. Porque a Pablo no le fue quitado el aguijón de su carne, pero Dios sí le dio fuerzas para soportarlo, para seguir adelante, para no desmayar, para no renegar. Y Dios hoy te da las fuerzas para seguir adelante a pesar de tu crisis. Y Dios hoy te da fuerzas para seguir esperando con paciencia. Y Dios hoy te da fuerzas para seguir creyendo que Dios algo está haciendo a tu favor en medio de lo que estás viviendo. Amén. El aguijón en Pablo podía ser para destrucción, pero él entendió que aún aquello que Satanás quiere usar para destruirnos, Dios lo puede usar para bendecirnos y manifestar su gloria. ¿Cierto que Pablo tenía un mensajero de Satanás? Entonces, ¿usted qué va a hacer cuando Satanás lo ataque? ¿Se va a echar a morir y se va a echar a llorar? Pues no, porque nada de lo que Satanás haga lo puede hacer sin el permiso de Dios. Y Dios usa todo lo que Satanás hace contra nosotros para nuestro propio bien. Ese aguijón en la carne de Pablo, ese mensajero de Satanás, fue puesto en la vida de Pablo para bien, no para mal. Para que Pablo estuviera ahí. Cuando el orgullito se le quiera subir, llega el mensajerito aquel y le recuerda, humilde, bájese, bájese. Hay veces, situaciones espirituales en nuestra vida pasan para tenernos ahí, dependiendo de Dios, buscando más la presencia, clamando más por la ayuda y el poder de Dios, para que nosotros no nos vamos sintiendo como muy fuertecitos, muy autosuficientes, muy independientes de Dios. Llega aquel mensajero a nuestra vida, nos atormenta y otra vez vamos a donde Dios. Señor, así era que te tenía que tener, te quería tener. Porque si ese mensajerito, tan bello, qué pecado él, si ese mensajerito no llegara a atormentarnos, nosotros no desconectamos de Dios.
Sí ve cómo Dios, hasta lo que el enemigo quiere usar en tu contra, lo usa para tu propio bien. Sí ve cómo Dios está trabajando en tu vida, aunque no haya un de repente. Pero Pablo no usó esa situación para echarse a morir o para rebelarse contra Dios y quejarse contra su poder. Él no usó esa prueba, ese aguijón, para su propio mal, sino para su propio bien. Señor, listo, ese aguijón no se va. Lo que quieres es que dependa más de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Listo, Señor. Pero resulta que nosotros las crisis las usamos para destrucción, tomando malas decisiones, reaccionando mal, desesperándonos y tratando mal a todo el mundo. Y eso no fue lo que Pablo hizo. Pablo aprendió lo que tenía que aprender en medio de su prueba. De nosotros depende si nos quedamos lamentándonos por las pruebas y las crisis que tenemos que vivir, o si las usamos para ser más fuertes en el poder de Dios. Esta es nuestra verdadera victoria, y que cuando no hay un de repente de Dios, nos hacemos más fuertes en Él, porque nos aferramos con más fuerza a su mano y a su palabra. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si puedes con esa crisis, si puedes con esa dificultad, si puedes con esa prueba, porque si te aferras a la mano de Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aunque no cambien las cosas, aunque no se vaya la situación difícil, todo lo puedes. Ánimo, respira, toma aliento y aférrate a la mano de Dios, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. No dependemos de nosotros mismos. Podríamos pensar en el apóstol Pablo como un hombre fuerte, pero él entendió que su fuerza se perfeccionaba en sus debilidades. Cada crisis nos hace más fuertes cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad. Vea, reconozca, aprendamos. Si somos mentirosos, identifiquemos, reconozcamos que somos mentirosos. Ahí es donde Dios te va a ayudar. Pero si usted sabe que es mentiroso y sigue diciendo que no lo es, te vas a seguir quedando en el problema. Es mejor cuando usted reconoce y confiesa que es rebelde, porque ahí es donde Dios te va a ayudar. Cada crisis nos hace más fuertes cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, cuando entendemos y aceptamos que necesitamos de otros y cuando identificamos que somos débiles. Lucas 22:42. Estaba Jesús en el Getsemaní. Se estaba aproximando su arresto para la crucifixión. Y arrodillado, llorando, sudando gotas de sangre. Él quería un de repente. Él estaba suplicando al Padre por un de repente. Señor, si es posible. Señor, por favor, si es posible, cambia de mí esta situación. Pasa de mí esta copa, Señor. No quiero vivir eso. Él te entiende. Él sabe cuando has llorado y cuando has suplicado para que la situación cambie. Pero lo que Jesús dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, cambia esto. Pero si no cambia, Señor, como tú quieras. Como tú quieras. Haz como tú quieras, Señor, como mejor te parezca. Pero dame fuerzas para seguir afrontando esta situación. Pero dame fuerzas para seguir viviendo esta crisis, Señor. ¿Cuáles son tus debilidades en medio de la crisis? Es ahí donde el poder se perfecciona en ti. Es tiempo de aprender a vivir en los tiempos en los que no hay un de repente, de una forma diferente. Con paciencia, con el poder de Dios y con nuevas fuerzas. Con estos 3 beneficios vamos a aprender a vivir en esos momentos en los que nos llegan esos milagros sobrenaturales, esos de repente que quisiéramos tener, pero en los que Dios sí está trabajando en nuestra vida. Amén. Póngase sobre sus pies.